2 de octubre de 2025. Madrid. Un almirante retirado de la Armada Española se sienta frente a las cámaras. Su rostro es serio. Lleva décadas de experiencia en su mirada. Y está a punto de pronunciar las palabras que Bruselas no quiere que escuches. Juan Rodríguez Garat, experto en defensa, veterano de conflictos, hombre que ha visto la guerra de cerca, levanta la voz. Y lo que dice no es diplomático. No es políticamente correcto. Es la verdad desnuda que los burócratas de Bruselas intentan enterrar bajo montañas de comunicados oficiales. Europa debe buscar la caída del líder ruso, pero no la de Rusia por los sucesivos conflictos que ello podría ocasionar. Una frase. 15 segundos. Y toda la narrativa oficial de la Unión Europea comienza a desmoronarse. Porque lo que el almirante Garat acaba de hacer es romper el silencio. Ese silencio cómplice que envuelve los despachos de Bruselas. Ese silencio que esconde una verdad aterradora, nos están arrastrando a una guerra que no es nuestra. Una guerra que podría destruir todo lo que hemos construido. Una guerra que, para la mayoría de los españoles, no tiene sentido. Pero antes de que te cuente lo que pasó después, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que el 75% de los españoles apoya la ayuda militar a Ucrania? Suena bien, ¿verdad? Solidaridad europea. Defensa de los valores democráticos. Todo muy bonito. Pero hay un pequeño detalle que Bruselas no menciona. Ese mismo 75% tiene una opinión muy diferente cuando se trata de quién es realmente la amenaza para España. Porque resulta que solo el 33% de los españoles considera a Rusia como la principal amenaza. ¿Y sabes quién ocupa el primer lugar? Marruecos. 55%. Déjame repetirlo. Más de la mitad de los españoles cree que la verdadera amenaza está al sur, no al este. Pero Bruselas quiere que miremos hacia Moscú. Quiere que gastemos miles de millones de euros en una guerra a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, nuestra frontera sur arde. Y nadie habla de ello. ¿Coincidencia? No lo creo. Porque lo que está pasando aquí no es un debate sobre seguridad. Es un secuestro de la política exterior española. Es Bruselas diciéndole a Madrid, tus problemas no importan. Tus prioridades no importan. Lo que importa es lo que nosotros decidamos. Y el almirante Garat lo sabe. Por eso habló. Por eso se atrevió a decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a pronunciar. Pero su advertencia no termina ahí. Porque lo que viene después es aún más inquietante. Abril de 2025. El gobierno español anuncia oficialmente que aumentará el gasto militar al 2% del Producto Interior Bruto. Suena técnico. Suena abstracto. Pero déjame traducírtelo. 2% del PIB significa miles de millones de euros. Miles de millones que podrían ir a hospitales, a escuelas, a pensiones, a infraestructuras, a todo lo que realmente necesita este país. Pero no. Ese dinero va a tanques, a misiles, a sistemas de defensa que, según Bruselas, necesitamos urgentemente para protegernos de una invasión rusa que, seamos honestos, nadie en España cree que vaya a ocurrir. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras Bruselas nos exige gastar más en defensa contra Rusia, ignora completamente la amenaza que los españoles realmente perciben. Marruecos. La frontera sur. Los conflictos territoriales. Las tensiones migratorias. Todo eso queda en segundo plano. Porque para Bruselas, España no es un país con sus propios intereses. España es una pieza en el tablero de ajedrez geopolítico. Una pieza que debe moverse según las órdenes de Berlín, París y, sobre todo, Washington. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque el almirante Garat no solo criticó la política de la Unión Europea. También reveló algo que los medios de comunicación mainstream prefieren ignorar. Algo que cambia completamente la narrativa oficial. Él dijo, Rusia no puede parar la guerra porque si la para tiene que abrir las fronteras y que penetren en ella la información occidental. Piénsalo. ¿Qué significa eso? Significa que, según el almirante, Rusia está atrapada. Atrapada en una guerra que no puede terminar sin arriesgar su propia estabilidad interna. Y si Rusia está atrapada, ¿quién la atrapó?
¿Quién creó las condiciones para que este conflicto fuera inevitable? La respuesta es incómoda. Muy incómoda. Porque implica que Occidente, que la Unión Europea, que la OTAN, no son víctimas inocentes en esta historia. Son actores. Actores que han jugado sus cartas. Actores que han empujado a Rusia contra la pared. Y ahora, cuando Rusia reacciona, se sorprenden y gritan, agresión. Invasión. Imperialismo. Pero el almirante Garat no se deja engañar. Él ha visto demasiadas guerras. Ha estudiado demasiados conflictos. Y sabe que en geopolítica, nadie es inocente. Y por eso, su advertencia es tan poderosa. Porque no viene de un político que busca votos. No viene de un periodista que busca titulares. Viene de un militar que ha dedicado su vida a entender cómo funcionan las guerras. Y cómo se evitan. Pero Bruselas no quiere escuchar. Bruselas tiene otros planes. 21 de octubre de 2025. Los medios españoles explotan. El debate sobre el papel de España en la seguridad europea alcanza su punto álgido. Y en medio de todo este caos, aparece otra voz. Otra advertencia. Otra grieta en la narrativa oficial. Javier Arias Borque, periodista especializado en defensa, dice algo que hiela la sangre: Europa tiene que rearmarse y hacerlo mediante armas nucleares que sirvan de forma disuasoria. Armas nucleares. En Europa. En el siglo XXI. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Estamos hablando de una escalada nuclear. Estamos hablando de convertir a Europa en un polvorín. Estamos hablando de poner armas de destrucción masiva a pocos minutos de vuelo de Moscú. Y todo esto, según Bruselas, es por nuestra seguridad. Por nuestra protección. Por nuestro bien. Pero el almirante Garat no está de acuerdo. Y tampoco lo están millones de españoles que recuerdan lo que pasó la última vez que España siguió ciegamente a una potencia extranjera en una guerra que no era suya. 11 de marzo de 2004. Madrid. Estación de Atocha. 193 muertos. Más de 2000 heridos. El peor atentado terrorista en la historia de España. ¿Y sabes por qué ocurrió? Porque el gobierno de José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak. Decidió seguir a Estados Unidos en una guerra basada en mentiras. En armas de destrucción masiva que nunca existieron. En amenazas que nunca fueron reales. Y los españoles pagaron el precio. Con sangre. Con lágrimas. Con vidas destrozadas. Y ahora, 21 años después, Bruselas quiere que hagamos lo mismo. Quiere que sigamos a la Unión Europea en una cruzada contra Rusia. Quiere que gastemos nuestro dinero, que arriesguemos nuestra seguridad, que pongamos en peligro a nuestras familias. ¿Y para qué? Para defender a Ucrania. Para proteger la democracia. O para servir a los intereses geopolíticos de potencias que nunca han tenido en cuenta los intereses de España. El almirante Garat conoce la respuesta. Y por eso advierte. Por eso grita. Por eso se niega a quedarse callado mientras Bruselas empuja a Europa hacia el abismo. Pero su advertencia va más allá. Porque no solo se trata de evitar una guerra. Se trata de entender quién realmente se beneficia de ella. Permíteme mostrarte algo. Algo que los medios de comunicación no te van a contar. Algo que Bruselas prefiere que no sepas. En abril de 2025, el Real Instituto Elcano publicó un informe.